Bueno, está en este estudio, cabina de este espacio de noticias en vivo, Gabriel Reyes Orona, como lo presenté hace un momento, abogado, especialista en temas fiscales y de otro tipo, ha tenido una trayectoria vinculada a instituciones públicas como el Banco de México en su momento, estuvo en el tema del Fobaproa de manera muy fuerte en el asunto del rescate bancario en ese periodo de nuestra historia, procurador fiscal de nuestro país y otras cuestiones, Gabriel, que bueno, pues marcan, digamos, una experiencia tuya en estas materias. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bien, Un saludo al auditorio. en este momento sí que vale la pena, bueno, primero destacar la dificultad de que en este país se debata. Sí, claro. Qué difícil es que el gobierno mexicano salga a defender algo, o por lo menos qué difícil es que vengan aquí. No sé si en otros lugares lo hacen con mayor facilidad, pero es muy complicado que el gobierno mexicano de Peña Nieto pueda dar su postura acerca de temas tan importantes como la condición en la cual entregan al país al siguiente gobierno. Bueno, hemos hecho todos los intentos posibles, ya ni digo los nombres de los que hemos invitado porque ya pagué. Simplemente no pueden, no quieren, lo que sea, y no hay manera de poder tener un ejercicio que habíamos pensado que compartiríamos contigo. Entonces no tenemos debate porque no hubo contraparte del gobierno que pudiera defender medianamente o ampliamente los elementos fundamentales de cómo están entregando al país. López Obrador usó una palabra que causó mucho ruido y no es para menos. Usar la palabra bancarrota, que puede ser una expresión muy técnica o metafórica, o lo que queramos, pero dejemos lo que dijo Andrés Manuel el domingo sobre la bancarrota. Luego vino una siguiente declaración hablando de crisis y diciendo, bueno, a ver, esto involucra varios aspectos. Y luego tuvo un tercer momento donde dice, yo lo que quiero es que quede claro el punto de partida del próximo gobierno. Así es. Es decir, si está hablando de algo que se requiere revisar. ¿Qué es lo que entrega Peña en materia de inflación, de deuda, de capacidad de pago, de indicadores fundamentales? Tú que estuviste donde estuviste en tus diferentes tareas públicas, te tocó uno de los momentos más graves. Ahí sí no había la menor duda de que era bancarrota plena. El 94, así es. El rescate bancario, eso sí que fue bancarrota por pura y dura. Bueno, te propongo, Gabriel Reyes Orona, para escuchar lo que tengas que decir acerca del México 2018 rumbo al siguiente gobierno. ¿Qué dijo Andrés Manuel sobre bancarrota, bancarrota realidad, crisis? ¿Y qué dijo Enrique Peña Nieto? Que es lo que tendremos a la mesa, pues para poner la defensa de Peña Nieto de sí mismo en agosto de 2018. Así que hacemos este recuento de sonidos, de audios, para escuchar tu punto de vista. Claro que sí. Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil. Posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña. ¿Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la palabra, el término, el concepto bancarrota? Yo tengo, pues, mis datos. ¿Ya viste números? ¿Ya te Claro. enseñaron la realidad? No, pero ¿quién no ve la realidad? Llevamos 30 años sin crecimiento económico. La deuda pública, nada más de Fox a la fecha, creció de 1.7 billones, 1.7 a 10 billones. Creció la pobreza, la violencia. Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar. En materia económica, puedo afirmar que dejamos un país con estabilidad económica,
con un país donde crece el empleo, mantiene una baja tasa de inflación y donde los niveles de deuda que hoy se tiene como nación son manejables y son razonables. De hecho, hay que decir que desde el 2015 el nivel de deuda del país ha venido decreciendo con respecto al Producto Interno Bruto. Hicimos ajustes muy duros entonces que compartimos, 2016, 2017, precisamente para revertir la tendencia de endeudamiento y estar hoy en niveles de deuda bastante razonables. Comparado con los niveles de deuda que tienen otros países, por ejemplo de la OCDE, que son los de mayor desarrollo, México es de los que tiene un bajo nivel de deuda. Y reconociendo que somos una economía emergente, que estamos en ruta de alcanzar condiciones de mayor desarrollo y que en consecuencia para esta administración ha sido una prioridad cuidar de la estabilidad económica, que sin duda es lo que da también garantías a la estabilidad de la economía de las familias mexicanas. Gabriel Reyes Solana, ¿qué dices tú? Mira, Carmen, el porfiriato duró 36 años. El tecnocrato duró 36 años. La confrontación de modelos y visiones económicas es lo que estamos viendo ahorita. Ciertamente el término bancarrota es un término que puede sonar coloquial, no es un término técnico, pero refleja muy bien un resultado. Y es el resultado de las visitas y reuniones que tuvo el grupo de transición con el gobierno actual. ¿Por qué es importante tomar este dato? Porque Andrés Manuel López Obrador no lo hace en un contexto de campaña, no lo hace en pos de ganar la elección, lo hace como resultado de la rendición de cuentas que el equipo económico le hace a su grupo de trabajo. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Carmen? Mira, veíamos en la imagen 3 fotografías. Aparecía ahí Benito Juárez, aparecía Madero y aparecía Lázaro Cárdenas. Falta Hidalgo. Cuando nos enseñan historia a los mexicanos, nos enseñan personajes y eventos, pero la historia que nos enseñan a los mexicanos no nos enseñan las causas de esos eventos. Y curiosamente, si tú revisas las leyes de reforma, si tú revisas la Revolución Mexicana y revisas la expropiación petrolera, lo que hay detrás, la causa, es el manejo del gobierno de las finanzas públicas. Concretamente, el manejo de la deuda pública. Sí nos enseñan la guerra de los pasteles, pero no nos enseñan que es un problema de deuda pública lo que ocasionó la famosa guerra de los pasteles. Que es un problema de deuda pública lo que nos llevó a las leyes de reforma. Que es el manejo que Yves Limantour hizo en la reestructura de la deuda pública del 1905, lo que nos llevó a la revolución. Que fue una deuda ferrocarrilera lo que provocó la revolución y que en esos ferrocarriles se ganó esa revolución. No le dicen a la gente que estudia en México historia que precisamente porque en México no podía colocar deuda pública en los 30s, a Lázaro Cárdenas no le quedó otra que expropiar el petróleo sin causa de utilidad pública para poder construir las carreteras que necesitaba México y sacar el producto del campo hacia las ciudades. Cárdenas necesitaba un proyecto carretero que era impagable y que México no podía acceder a los mercados internacionales. Se nos olvida que México fue un gobierno incumplido durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. México dejó de cumplir deuda pública hasta los principios de los 70s. Esta idea de que México es un país pagador es una idea que viene después del boom petrolero, después del 78. Curiosamente, cuando llegan los tecnócratas a México. ¿Por qué? Porque un tecnócrata primero deja morir al pueblo de México que dejar de pagar la deuda pública. O sea, el tema de la deuda pública... Tan así, Gabriel. Así lo hemos Reyes visto. Solana. ¿Por qué tú hacías... Primero dejar morir al pueblo de México que dejar de pagar la deuda. La variable a la que se refiere Peña Nieto es precisamente el hambre de la gente, la inflación. Fíjate lo que está pasando actualmente. El problema de lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador es que él percibe un presupuesto público completamente comprometido. ¿Y sí? Él no tiene un margen de maniobra de más del 1%, del 2%. Y entonces se nos está apareciendo en México un problema que nunca habíamos tenido. Un problema de un sobreendeudamiento, porque ya entraré más adelante al tema. Lo que está haciendo Hacienda es no registrar la deuda pública. Lo que está haciendo Hacienda es echar lo que se debe debajo del tapete. Este arreglo que hizo Peña Nieto a partir del 2015
fue comenzar a dejar de ver lo que es deuda. Y entonces se ha estado manipulando el registro de la deuda pública. A ver, detente ahí. Sí. ¿Dónde se puede esconder abajo del tapete una deuda pública? ¿A través de porque qué fíjate mecanismos? que los números de este gobierno son números que tienen mucha manipulación. Las cifras que manejan los organismos internacionales, los acreedores de todo índole, e incluso las instituciones que hacen análisis de las finanzas públicas, pues vienen del gobierno. El que te dice cuánto debe es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y fíjate que la ley de deuda pública, la original que recientemente se modificó, la Ley Federal de Deuda Pública, viene de los 70, viene del 76. Y esta Ley Federal de Deuda Pública, que era general antes, correctamente antes, no tiene reglamento. Es una ley que le da absoluta discrecionalidad a Hacienda para decirte a ti, mexicano, cuánto debes. Pero no solamente... ¿Cuánto del país? Sí, pero somos todos nosotros los que debemos ese dinero. ¿Cuánto debe el país? Sí. Pero ¿sabes cuál es el tema principal? Es que le informa al Congreso lo que quiere. La ley de deuda pública te dice cuáles son los actos causantes de pasivo. Sin embargo, Hacienda lo que está haciendo actualmente es decir, yo voy a decidir a quién le debo y cuánto le debo y cómo le debo. ¿Cómo? Es muy sencillo. Mira, ¿qué es el principio que debiera seguirse, que es el que sigue la ley? Es lo que se debe es deuda. Sin embargo, por ponerte un ejemplo, la fracción segunda del artículo segundo de la Ley Federal de Deuda Pública dice que los proveedores son deuda pública. ¿Y qué crees? No los registran. Entonces, ha venido sucediendo que pero a ver, ¿cómo lo registran? En no lo algún lado registran. debe estar ese dato. Simple y sencillamente, ya Hacienda lo que está haciendo es solamente estar registrando el financiamiento que procede de intermediarios financieros. Deuda directa, deuda... Deuda bancaria o deuda financiera, pero la deuda pública es mucho mayor que eso. ¿Y por qué es importante? Porque lo que están haciendo los gobiernos, no solo el federal, sino también los estatales, es financiándose, no pagando. Si tú te das cuenta, uno de los problemas que actualmente percibe Andrés Manuel López Obrador es que las pensiones, por ejemplo, la pensión de Pemex no se ha arreglado. El problema de las pensiones en general de los mexicanos no se ha arreglado. El problema de proveedores que tiene Petróleos Mexicanos es enorme. Estamos hablando de miles de millones de dólares que no vienen registrados como deuda pública. Entonces, hay varios actos causantes de pasivo que en términos de ley deberían de registrarse que no se registran. Entonces, es muy fácil decir, ya no debo o debo menos. Que no se registran como deuda pública, pero deben estar en algún renglón, en algún cajón. No están en ningún lado. No, pero ¿cómo? Que entonces, ¿cómo? Lo que simple y sencillamente hace el gobierno es deja de pagar algunos conceptos, los debe, pero no los registra. Y entonces no se los reporta al Congreso. Aunque la ley diga que los debe registrar. Aunque la ley diga que los debe registrar. ¿Y qué tipo de infracción es esa? Eso es una violación abierta a la legalidad. ¿Y el Congreso? Ese es el tema. ¿Por qué no se registra? Si a ti, Congreso, que la Constitución dice que te debo de reportar la deuda pública. ¿Sino a quién? Y no te digo el número completo, ¿qué es lo que sucede? Cuando se discute la ley de ingresos, se analiza qué es lo que el gobierno federal va a poder acceder como contribuciones, como aprovechamientos, como todas las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno federal para cubrir el presupuesto de egresos de la federación. Pero resulta que si dice que va a tener 10 y no trae el número completo de deuda pública, hay más dinero para gastar. ¿Sí me explico? Lo que está sucediendo es que se está falseando la contabilidad gubernamental de manera tal que parezca que hay dinero disponible que se está liberando de deuda pública para poder hacer más gastos. Y este gasto, ¿sabes qué es? Es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda ha alcanzado niveles escandalosos en este país. ¿A qué le llamas escandalosos, Gabriel? Escandalosos a que, como recientemente se ha hecho mención, es quizá tan grande o más que el gasto que se está haciendo en infraestructura. Entonces, el servicio de la deuda está absorbiendo tales montos que va a impedir que el gobierno federal entrante pueda realizar obra social, pueda realizar gasto social. Ahora, ¿qué es lo que estaba más grave que todo, Carmen? Estamos enfrentando dos tipos de crisis. ¿Qué fue lo que vimos con el Fobaproa? ¿Qué fue lo que vimos con otros eventos en el pasado? Pues que el gobierno federal tenía, en el caso del 94, que tú recordarás, teníamos 26 mil millones de dólares de tesobonos por pagar y 4 mil millones de dólares en caja. Es decir, traíamos un problema de deuda pública bestial. Eso
fue lo que detonó el Fobaproa. Sí, además recordar los tesobonos es recordar el diseño que fue una trampa mortal. Así es. Estos instrumentos de inversión que eran imposibles de no tener para los que son inversionistas, pagaderos en dólares, Sí. garantizados por los cuatro costados, con tasas altísimas, y claro, se vendieron muchísimos tesobonos, pero luego cuando vino la crisis, se fueron esos dineros y desfondaron al país. Los Así es. tesobonos son la piedra angular para entender qué demonios le pasó a México, entre otras cosas. Y es un problema de deuda pública. Pues sí, El porque problema- te financiaste a través de tesobonos. Y ahora, ¿qué tipo? De manera irresponsable, te financiaste pero de no manera me digas que irresponsable. tenemos algo parecido a los tesobonos. No hay Ahora tal no, cosa. ahora no tenemos Aquello era un- una cosa endemoniada. No, ahora tenemos el lado complicado por los ingresos. Tenemos una crisis de ingresos por una razón, Carmen. ¿Cómo se arregló el Fobaproa o cómo se arregló aquella crisis del 94? Pues a costilla de los mexicanos, Sí, del pero rescate que la tenemos que estar solución pagando. fue la que México tuvo durante varias décadas, que es lo que se llama la factura petrolera. Teniendo Pemex, teniendo los recursos naturales y teniendo la riqueza que de ello deriva, se puede salir de un problema financiero, porque lo que se hizo en 94, te recordarás el paquete financiero con los Estados Unidos, 50,000 millones de dólares, en aquel entonces la operación financiera más grande de la historia, El que gestionó Bill Clinton. la pudo solventar a través de comprometer la factura petrolera. Era la Lo garantía. que nos ha sacado una y otra vez desde los 30 para acá ha sido que tenemos la disponibilidad de la factura petrolera. Pero ¿qué fue lo que este modelo que Luis Videgaray nos ha indilgado ocasionó? Hace que la factura petrolera no esté disponible para México. Si necesitamos nuevos financiamientos o necesitamos reestructurar la deuda, ¿sobre qué ingreso público vas a tú a acceder a los mercados internacionales? Pero ¿por qué no tenemos factura petrolera? Porque sucede que de la noche a la mañana, y no de manera ordenada y una transición ordenada, la inversión, es decir, el dinero que procede de Pemex, ya no está financiando el 40 o 50% del presupuesto de la Federación. Tú recordarás que hasta hace no muchos años, Pemex aportaba el 40 o el 50% al presupuesto de la Federación. Hoy ya no es así. ¿Están en el 20? Hoy Petróleos Mexicanos ya no solamente no es un aportante relevante, sino ya demanda recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, si tú sumas a que el principal aportante al presupuesto de egresos de la Federación ya no lo es y está en una situación desesperada, porque ese sí, así usando la palabra que utilizó Andrés Manuel López Obrador, está en bancarrota, Pemex trae un rezago de proveedores de miles de millones de dólares que no está sirviendo, que ha llegado al descaro de tomar decisión el Consejo de Administración de administrar si va a ser a 180 o a 240 días los pagos, cómo los va a ir retrasando. La situación crítica que está viviendo Petróleos Mexicanos se refleja directamente en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, tu principal ingreso ya no existe. La recaudación está estancada, y está estancada porque la economía está estancada. La reforma fiscal que nos trajo este gobierno ha provocado que se reduzca la actividad económica, y entonces este estancamiento genera que la recaudación está estancada. Si tú ves los números del SAT, te vas a dar cuenta que de donde está viniendo el dinero no es de la recaudación de los impuestos directos, no es del impuesto de la renta, no es el IVA. La recaudación realmente está viniendo del comercio exterior. Y dentro del comercio exterior, del sector automotriz. Si te encuentras en el camino que le ponen aranceles Trump. al sector automotriz, estás comprometiendo a la parte sustantiva de la recaudación. Es el principal Así generador es. de impuestos. El sector automotriz es el corazón del comercio exterior O mexicano. sea, ya, perdón que diga lo que Sí. ya dijiste, pero me parece tremendo. Es decir, Pemex ya no es el principal contribuyente de las finanzas públicas. Así es. No lo es en ninguna medida o lo es en alguna medida. No lo es en ninguna medida. Ni el 5%, ni el Pemex 2%, está nada. en ruta de ser un demandante del presupuesto de egresos de la Federación y no un aportante. Entonces, la crisis a la que Andrés Manuel hace alusión es una crisis de ingresos públicos. Los ingresos, repito, cuando uno revisaba la ley de ingresos de la Federación, miraba fundamentalmente a Pemex. Hoy ya no es así. Mira después a los impuestos, a las contribuciones. Hoy tenemos un manejo del SAT, un manejo del aparato recaudatorio en crisis.
¿Por qué? Porque estaba recargado en el comercio exterior, que Trump, con los aranceles, le ha dado un giro muy importante. A ver, Gabriel Reyes Solana, dices cosas muy fuertes, muy graves, porque contrasta tremendamente lo que estás aquí planteando, pues simple y llanamente con lo que vimos en voz de Peña Nieto hace unos minutos. Así es. Peña Nieto en la reunión con Andrés Manuel López Obrador, esa escena insólita del gabinete de Peña, con Peña ahí, y Andrés Manuel con su futuro gabinete, todos en la misma escena pública. En ese momento, que es el que recuperamos hace unos instantes, si en algo se detiene Peña es en la estabilidad que entrega, en los indicadores, y habló de varios, y le puso énfasis a lo que tú estás diciendo, pero en sentido contrario. Así es. Dice Peña que tenemos una deuda razonable, que tenemos un nivel de endeudamiento totalmente controlable, bastante menor que el de los países de la OCDE más desarrollados que México, siendo una economía emergente, dice. Bueno, él está diciendo que el tema de la deuda no es un tema de preocupación, ni ningún otro, y habla de que te entrego estabilidad. Andrés Manuel. Peña Nieto miente. Y Peña Nieto miente en un contexto que le va a ser adverso en muy pocas semanas. ¿Semanas? ¿Por qué? Semanas. ¿Antes de que se vaya? Antes de que se vaya. No me digas, oye. Porque con la discusión del presupuesto Después del van a ver, salir muchos a ti temas. a ver, perdón Sí. que tengo que ir a la parte biográfica tuya y del país. Sí. A ti te tocó vivir este asunto de la Fobaproa, el rescate bancario. Veníamos de esta situación donde un presidente como Carlos Salinas entregó un gobierno al de Ernesto Zedillo después de una tragedia como la de Colosio y un año terrorífico como el de 94. Bueno, para cerrar el año tenemos ese momento donde se desfonda el país. Y seguimos en la discusión, todavía se oyen discusiones acerca de quién fue responsable de lo que pasó. Y queda ese famoso chiste medio sonso, pero útil para decirlo, que ustedes dejaron al país en alfileres, sí, pero ustedes se los quitaron esos alfileres. Bueno, ¿de quién fue la responsabilidad principal? ¿De Carlos Salinas, que dejó un país con tesobonos como una bomba de tiempo? ¿O de Zedillo, o de los dos? Ya tú tendrás tu opinión sobre quién fue el responsable principal de lo que le pasó a México con esa debacle. Pero aquí lo importante, además de que me des tu opinión sobre quién tiene más responsabilidad, en todo caso, no me digas que en las próximas semanas podríamos vivir algo en donde el presidente Peña entregue algo a López Obrador. No quisiera pensar que de ese calibre, porque nos damos un tiro. No de ese calibre, pero el juego perverso es exactamente el mismo. A ver. ¿Qué hacen los tecnócratas? Los tecnócratas juegan a la estabilidad, juegan a la credibilidad y le meten al próximo gobierno la encomienda de decir, si esto que yo estoy diciendo que es estabilidad y te paso la estafeta, tú tienes que hacer todo lo necesario para conservar las apariencias. Lo que más cercano a este cambio... Las apariencias. Sí, es una mera apariencia. Lo que los mexicanos hemos venido viviendo desde 1987 no son sino apariencias que están siendo financiadas con deuda pública. ¿Por qué la deuda pública ha crecido tanto en esta administración? Porque los ingresos desaparecieron. ¿Qué pasó con Fox? Con Fox no hubo un manejo financiero exitoso. Lo que hubo es una situación petrolera del exterior y unos ingresos, una derrama multimillonaria que aun con la ineptitud del gobierno de Fox no se notó. A partir de entonces... Sí, el barril a 100 dólares por barril. Felipe Calderón lo que vino haciendo con Peña Nieto fue entregar solamente apariencias y no caer en el mismo juego que cayeron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegamos a noviembre del 94 y entonces en las arcas públicas hay 4,000 millones de dólares y se deben nada más de tesobonos 26,000 millones de dólares. Entonces, si uno hace el análisis sencillo, pues a lo mejor Zedillo hubiera podido decir, me entregan un país en bancarrota. Zedillo tuvo dos opciones: guardar las apariencias, reestructurar la deuda que estaba programada para julio y reestructurarla a medio plazo, y con ello guardar silencio del mal manejo que hizo Pedro Aspe de las finanzas públicas, o dos, decir, hay un problema y este problema nos lleva a que el tipo de cambio, ampliar la banda y todas las decisiones que se tomaron equivocadamente en aquel entonces, y luego ya nos fuimos a flotar cuando lo hicimos un poco tarde. Y esto es lo que está pasando ahora. Lo que hace Peña Nieto es decirle a Andrés Manuel López Obrador, te paso la estafeta con las apariencias de que la deuda pública es manejable,
porque no le estamos reportando completa al Congreso. Nada más que cuando Andrés Manuel López Obrador llegue y se siente en la silla, le van a pasar la cuenta y le van a decir cuánto realmente debe. Y la comparación de lo que el país o el gobierno debe contra lo que está registrado no va a cuadrar. Lo que le dicen que están recaudando no va a cuadrar. El problema no es decir si estás recaudando muy bien o no. El problema llega cuando llegas a la caja, que se llama Congreso de la Unión, que te va a pedir el dinero para pagar el presupuesto. Carmen, recuerda que este gobierno es el primero desde el Porfiriato que se rebasa el techo de financiamiento interno. Para quienes nos escuchan, les voy a decir muy claramente qué es esto. El Congreso de la Unión le dice al gobierno, tú no te puedes pasar de financiar más de esta cantidad. Ese techo de financiamiento nunca se había rebasado desde Porfirio Díaz. ¿En serio? Este gobierno lo rebasó por 5,000 millones de dólares en el 2013. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque convencieron a los legisladores de que sería muy malo para el país, que se diera cuenta a todo mundo, que se habían pasado por 5,000 millones de dólares y que mejor les autorizaran retroactivamente un nuevo techo de financiamiento. Es una cosa gravísima. Una vez que se dio esta laxitud, esta situación tan delicada, lo que vino sucediendo es un crecimiento desmedido de la deuda pública y una clasificación mañosa por parte de la Secretaría de Hacienda del endeudamiento público. ¿A qué nos llevó, Carmen? Pues que resulta que los acreedores nacionales, que son los particularmente afectados, porque los acreedores extranjeros o del exterior han sido muy bien cuidados, pues lo que sucede es que tenemos una ley sin reglamento, y eso es muy grave, Carmen. En esos 36 años no tenemos reglamento de la ley que rige la vida del país, que es la deuda pública. ¿No hay reglamento? No hay reglamento. Desde 1976 para acá, no hay reglamento de la ley de deuda pública. Ahora, Luis Videgaray cometió, dentro de los 1,000 errores que ha venido cometiendo, cambiar la Ley General de Deuda Pública a una Ley Federal de Deuda Pública. ¿Qué diferencia hace eso? Que no computas la deuda estatal. ¿Cuál es el margen de deuda que hoy en día tenemos? Que, mira, a la larga, como pasó en Brasil, que cometieron la misma necedad de decir la deuda federal es una y la deuda de los estados es otra, acabó tronando todo, porque cuando los estados comienzan a incumplir la deuda, gravita sobre la federación. ¿Qué pasa con la ley de Pemex? Los estados de la República. Así es. Sí. ¿Qué pasa con Pemex? Sí. A Pemex ya le dijeron en la nueva ley, el gobierno federal no respalda la deuda de Pemex, pero a partir de aquí para adelante, la deuda de Pemex para atrás, toda está respaldada por el gobierno federal, y el gobierno federal es de las deudas que dice, no, esa ya no la veo, ya no la computo, ya no la registro. Así, de un plumazo. ¿Cuánto tiene considerado de deuda pública el gobierno federal por las pensiones de Pemex, de la CFE? Nada. ¿Cómo se arregló el problema financiero? ¿No está registrado eso? No está registrado eso. Carmen, ¿cómo se arregló el problema del Seguro Social? Había un problema financiero, estaba en bancarrota, y entonces fíjate cómo arreglaron el problema. En la ley quitaron conceptos de obligaciones del Seguro Social. Es decir, para decirlo de forma sencilla, frente a la gente del Seguro Social ya tiene menos obligaciones de dar medicinas, ya tiene menos obligaciones de cubrir enfermedades, ya tiene menos obligaciones de cubrir periodos hospitalarios. Entonces, no es que le hayan dado más dinero al Seguro Social, sino lo que hicieron fue quitarle deudas por un plumazo legal. Y eso va a ser un problema, pero porque cuando la gente... los derechos de las personas. Eso es lo que pasó. Evidentemente, en el corto plazo, pues no ha pasado nada, ¿verdad? No se nota, pero cuando en el fondo la gente claro, vaya a los lugares y le digan, ya no va a haber medicina, ya no va a haber hospitalización, ya no va a haber la pensión como la tenías, entonces van a venir las reclamaciones. El saneamiento financiero del Seguro Social es una de las tomadas de pelo más grandes que hemos visto en la historia de este país, pero tiene una gran virtud, no se nota en el corto plazo. Pero Andrés Manuel López Obrador va a recibir un país donde la seguridad social está en esos alfileres. Decía Pedro Aspe, ¿para qué se los quitan? El truco es ese, decir que es peor revelar la torpeza del manejo financiero anterior que enfrentar la realidad. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador? Va a tener que dar la cara y decir, ya lo dijo, yo voy a cumplir con los compromisos. El problema es con qué ingresos públicos. Cuando además, déjame agregar algo,
Cuando además hemos oído al propio Andrés Manuel, por ejemplo, en la reunión que tuvo hace unos días con gobernadores, hablar de ajustar, digamos, a la baja, impuestos fronterizos, está el tema del IVA, está el tema del ISR, ahí va a tener una disminución importantísima de ingresos fiscales. Entonces, si le agregas a lo que tú dices decisiones de esa naturaleza, pues peor, ¿o qué? Si tú vas ¿O analizando, cómo es la ecuación? Mira, yo creo que el repaso es muy sencillo para cualquier persona que lo quiera hacer. No tiene más que tomar la ley de ingresos de la Federación para darse cuenta que prácticamente en todos los rubros va a sentirse una disminución sensible, y no por culpa de la transición, no por culpa del nuevo gobernante, sino por un manejo ruinoso que se ha venido haciendo de todas las fuentes de ingreso público. Entonces, cuando nos presentan esta situación de estabilidad, lo que nos están presentando es una situación de estancamiento. Por las condiciones y características de México, el mínimo responsable de crecimiento es el 5%. Cuando tú dices que vienes creciendo al 1 o 2%, ya con cifras maquilladas, tienes una deuda de crecimiento del 3% anual. Peña Nieto deja cuando menos una deuda de crecimiento del 18%. ¿Esto lo que nos quiere decir? Que el tamaño de la economía, que el tamaño del aparato productivo no va a generar los ingresos para el tamaño de deuda y compromisos que nos dejaron. Fíjate lo que están haciendo con las carreteras, o lo que trata de hacer Ruiz Esparza con las carreteras. Dame un segundo, Gabriel Reyes Sí. Orona. Hacemos una pequeña pausa Bien. y regresamos en esta conversación y regresamos con el punto de las carreteras. Vaya asunto, regresamos. De las cosas, Gabriel Reyes Orona, en esta conversación donde estás planteando un escenario pues muy grave, porque al final de cuentas el gran asunto es cómo se va a recibir el gobierno que viene, en qué condiciones, qué está diciendo López Obrador, o sea, ¿puede o no puede que sea idea apropiada que diga el presidente electo la palabra bancarrota? Porque algunos dirán, van a desquiciar los mercados, que por cierto no se desquiciaron. No pasó. ¿Por qué no hubo una reacción con Porque esa mira, expresión? primero, todo lo que estamos diciendo es claro y público Ya lo saben. para todos los acreedores importantes, es decir, los fondos de inversión, O sea, todos aquellos que son relevantes en el manejo del tipo de cambio, esto ya lo saben. Ellos han venido observando toda esta merma de las fuentes de ingresos públicos. Ellos han venido observando un comportamiento errático, inestable e irresponsable en manejo de la deuda pública, y ellos ya están advertidos de una situación complicada. De hecho, como sucedió en el 94, tú recordarás qué pasó en marzo del 94, cuando el tipo de cambio, lejos de perjudicarse por la muerte de Colosio, se venía apreciando. Los primeros meses de 1994, No, pero sí una el corrida. peso venía ganando terreno. En junio del 94, las las calificadoras nos dieron el grado de inversión porque íbamos de lujo. 4 o 5 meses después, el tipo de cambio dio un viraje radical y todas las calificadoras nos dieron la espalda. ¿Qué está sucediendo hoy? El precio, el peso ha venido ganando terreno. Las calificadoras hablan maravillas de México. Esos cantos de esas sirenas son siempre fatídicos. ¿Cómo? Yo lo que veo hacia adelante ¿Así es le que pasó en el obviamente... 94 a México? Por supuesto. O sea, las calificadoras dijeron muy bien, muchachos, y luego A ¿qué? ver, nos ¿Sí? dieron el grado de inversión en junio del 94 y en diciembre del mismo 94 teníamos una situación, quizá la crisis más grave que haya enfrentado el país. Claro, por un manejo bancario gubernamental completamente irresponsable. Ese Fobaproa que nadie tiene muy claro se dio porque los bancos no venían registrando correctamente sus pasivos. Lo que venía sucediendo es que aquellos políticos que manejaban la banca nacional decían que sus activos eran sólidos y que sus pasivos eran pequeños y estables y controlables. Lo que sucedió a la larga es que los activos eran puro manejo político del crédito bancario y los pasivos sí eran reales. Los pasivos con la gente existían y por otro lado los activos eran casi incobrables. Esa situación que generó una quiebra generalizada de la banca nos llevó a ese 1994 junto con los tesobonos. Se juntó el hambre con las ganas de comer. En septiembre del 94 nos dimos cuenta los mexicanos que los balances de los bancos eran fantasiosos. Si a esto le sumas los 26 mil millones de dólares de los tesobonos, pues se da una crisis financiera. ¿Qué pasa ahora, Carmen? Tenemos un sector que se llama sector bancario o sector financiero no regulado.
tenemos cientos o miles de pequeñas captadoras de ahorro del público que no están siendo reguladas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha venido ocultando que desde hace 4 años ha perdido completo control sobre el sistema no regulado de captación del ahorro. ¿A través de qué tipo de mecanismos? Sociedades de ahorro y préstamos, sociedades cooperativas, sociedades solidarias, 1000 instrumentos que han venido creciendo a la vera de la desregulación, que deben miles y miles de millones de pesos que no están respaldados. Se ha hecho un análisis por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del sistema no regulado y el problema es gravísimo. Bueno, y promociones en la televisión de venga por su crédito, ¿no? Tenemos... te dan el crédito en 24 horas, no te piden garantías, solamente con que sonrías aquí está el crédito. ¿A eso te refieres? Anunciado abiertamente por todos lados. Al modelo Lankenau. ¿Tú te Lankenau, acordarás sí. cuál era el modelo? Cuando Lankenau se dio cuenta que tenía problemas financieros, lo que hizo fue generar unos productos mágicos con unas tasas extraordinarias y con unas condiciones inigualables, porque lo que tenía que hacer era atraer a la gente con él para cubrir los hoyos que iba generando. Este sistema financiero o este sistema de crédito no regulado es un fantasma que flota hoy. ¿Más o menos de qué tamaño? Pues mira, yo calculo que debe rondar por los 50,000 millones de pesos. ¿No? Una cantidad muy respetable. Es una cantidad que Peña Nieto y su gobierno dijo desde el principio de esta administración que a través de un fideicomiso que crearon para atender todos estos problemas que se venían generando del ahorro popular, le han ido dando largas y largas y largas y largas, y en las leyes, en materia presupuestal, han venido creando una gran cantidad de figuras y mecanismos simplemente para darle largas al gran problema que está por estallar, que es el ahorro popular. Déjame hacer una brevísima pausa, Gabriel Reyes Orón, y regresamos contigo. Hay un tuit de Vanessa Rubio, a quien invitamos, pero no quiso venir aquí, pero hay un tuit, y tomaremos su tuit, que es público, donde ella habla de que el país dista mucho de estar en bancarrota. Vanessa Rubio, del equipo de José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda y excandidato a la presidencia, su coordinadora de campaña, por cierto. Bueno, sube un tuit en estos días que dice: el país dista mucho de estar en bancarrota. Todo lo contrario, finanzas públicas sanas, deuda a la baja, superávit primario, reservas históricas y fondos de estabilización al tope. Hacemos una pausa y regresamos con las carreteras que nos quedó pendiente y con esto que dice Vanessa Rubio. Con la Reserva de Activos Internacionales. Exacto. Volvemos un momento más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Déjame ir por partes porque nos han quedado varios pendientes. Te propongo retomar el hilo de las carreteras. Bien. Hace un momento que estabas hablando de esta suerte de deuda no reconocida, de un volumen de la deuda pública mexicana no reconocida, abajo del tapete, si quiere, o no registrada, o todo lo que has dicho que es tremendo. Por un lado, de la caída de los ingresos del Estado mexicano, empezando por Pemex, que dices ya dejó de ser el principal contribuyente del país en las finanzas públicas y en un chico rato será un demandante de recursos públicos para efectos prácticos, y todo lo que has dicho. Bueno, te ibas a detener en el asunto de las carreteras, hicimos la pausa y dime de qué estás hablando. Recientemente ha salido algo que se conoce ya como el fideicomiso maestro. Ruiz Esparza, también célebre por su responsabilidad pública, ha estado promoviendo que los recursos que vienen de las casetas, es decir, los recursos que vienen por el peaje, se destinen a fideicomisos que van a pagar directamente a los acreedores que fondearon las carreteras este modelo que él promovió. ¿Por qué lo quieren hacer a través de fideicomisos? No quieren que sea el gobierno federal el que deba de pagarles a los financistas o a los financiadores de estos proyectos, sino quieren separar los recursos de las casetas para ellos. ¿Por qué? Precisamente porque ven lo mismo que estamos platicando ahorita. Como ellos ven que va a venir un gobierno con muchas limitaciones en materia de pago, lo que está haciendo Ruiz Esparza es creando un vehículo que va a separar de los ingresos públicos lo que viene de las casetas. Primer paso. ¿En dónde? Primer paso, en un fideicomiso. ¿De quién? En un fideicomiso privado. Pero en un fideicomiso que operan entre Consultoría Internacional y Monex. Además, dos bancos estelares, muy particulares, ¿no? Pero a ver, perdón, ¿de quién es ese dinero? Ese es el tema importante. ¿Por qué tanto preocupación de proteger
a estos acreedores que fueron los que fondearon la construcción de carreteras. Porque resulta que nos vamos a encontrar otra vez nombres extraños, otra vez sociedades que están en el exterior, en paraísos fiscales, y que pueden ser amigos cercanos al sistema, que fueron los que pusieron su dinero para construir carreteras y que no se van a quedar sin que les paguen. Entonces, para que los amigos que nos ayudaron a construir carreteras, que a lo mejor pueden tener nombres complicados y que están detrás de sociedades también complicadas. ¿Qué nombre complicado? A ver, dime, ¿de qué estás hablando? ¿De quién estás Estoy hablando de que vamos a suponer un esquema donde políticos o personas afines a los políticos crean empresas que ponen su dinero para construir carreteras y que los préstamos que ellos hacen o el financiamiento que ellos dan a unas tasas bestiales. ¿Como por ejemplo? Pues 5 o 10 puntos por arriba de las de mercado. 5 o 10 puntos. 5 o 10 puntos por arriba de los de mercado. Ahora les tengo que proteger que las casetas estén profeso para pagarles a ellos, a mis amigos cercanos que me ayudaron a construir carreteras. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo. ¿Se hizo una reforma legal para eso? No. Entonces, simplemente modificaron los títulos de concesión para que todo el dinero que viene de las casetas se vaya a un banco privado. Y ese banco privado que tiene un fideicomiso, le va a pagar a los acreedores que dieron o otorgaron el financiamiento para construir carreteras, particularmente algunas carreteras. ¿Cuándo inventaron Comenzaron eso? En marzo. ¿En marzo? Sí. ¿2018? Sí, claro. En marzo, o sea, garantizaron que habrá pago siempre a los que hicieron carreteras. No a los que las hicieron, a los que las financiaron. Pero a ver, por eso pregunto, ¿de quién es el dinero de los peajes? Del gobierno federal. Del gobierno, o sea, es el que pasa por la carretera paga. Son recursos públicos. Son recursos públicos, ¿no? Puede estar operando la carretera un concesionario, pero el dinero que pagan las personas que pasan en la carretera, ese dinero es del gobierno. Pero aquí se le está quitando la posibilidad al gobierno en turno de que ese dinero que sea para pagar esos compromisos de los que financiaron, pero también tendría la opción Comenzaron con la México-Puebla. A ver, pero también tendría la opción ese gobierno de que ese mismo dinero, bueno, si en una circunstancia X puede decir, bueno, la mitad para estos y la mitad para los otros, o dar una capacidad de maniobra, ¿o qué? El fideicomiso dice, no, este dinero ya está separado. No, me refiero así, antes del fideicomiso, sí, el gobierno en turno, el de quien fuera, sí, tendría esa opción en una situación, supongamos, de crisis. Así es. Bueno, si tengo 100 pesos de lo que me pagan los de las Así carreteras, pues a lo mejor le doy 50 a los que les debo y 50 para otros. Recordemos, Carmen, que es un esquema quita de concesiones. Y obviamente el concesionario tiene derecho a resarcir los gastos de su concesión. Nadie está discutiendo pero eso. Cuando el gobierno federal dice, hay el problema que tú estás mencionando, subo el precio del peaje y entonces hay algo para el concesionario y algo para mí, o establezco algunas otras cargas al uso de las carreteras que mejoran la situación financiera del gobierno. Lo que se está haciendo ahora es evitar completamente esa situación. Ahora, súmale a esto lo que pasó la semana pasada, que se llama hoy, como le dicen, el casetazo, ¿no? De repente, junto con esta estrategia de que los recursos de las casetas se van a ir del peaje, se van a ir a fideicomisos, hay un incremento desmesurado del costo de las carreteras, del costo del peaje. Esto sucedió hace unos días. Sí. Entonces, la percepción de Ruiz Esparza es exactamente la misma percepción de lo que estamos hablando aquí. Va a haber una crisis de ingresos públicos. Por lo tanto, hay que asegurar las fuentes de pago de ciertos proyectos. Particularmente los de los proyectos cercanos a Ruiz Esparza, ¿no? Y este incremento de hace unos días de las carreteras, entonces, responde a una necesidad real de sostener y mantener las carreteras, o responde a qué? Responde, no puede responder ¿se eso. justificaría que le cobres más a los que usan las carreteras? Porque curiosamente el nuevo esquema que nos trajo Ruiz Esparza hace unos meses dice que el gobierno federal está obligado a hacer todas las mejoras y reparaciones necesarias, pero que eso no debe implicar una modificación en las cantidades que se van o el destino del peaje hacia los fideicomisos. Quiere decir que le recarga todo el gasto al gobierno federal, pero el ingreso sigue siendo separado para el pago del financiamiento. En marzo hicieron ese fideicomiso. Así es. En marzo. Este fideicomiso, maestro, está pensado para que varios proyectos carreteros se adicionaran.
Hoy solamente está el de Puebla. Está altamente cuestionado este proyecto porque Solo el de Puebla. ¿De quién es el de Puebla? no recuerdo ahorita la empresa, tiene un precio, digo, es un nombre muy largo, no recuerdo quién es el inversionista, pero fue por donde empezaron, por la carretera México-Puebla. Es el primero y Es el primero. Por pronto es el único. No, pero la idea de lo que dice el título de concesión es que se vayan adicionando más proyectos. O sea, empezaron con Puebla, pero se detuvo porque resulta que para que se modifique un título de concesión tiene que firmar el secretario. Y resulta que Ruiz Esparza no quiso firmar la modificación y mandó a alguno de sus subordinados a firmarlo. Hoy está cuestionada esa modificación y por lo tanto este proyecto de la afectación de los peajes se detuvo. Gabriel Reyes Orona, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación acerca de lo que está ocurriendo en México, de cómo se entrega al país en estos indicadores fundamentales al gobierno de Enrique Peña Nieto. Regresamos en un instante. Espléndida, que ha publicado muchas cosas últimamente. Newsweek en español está colaborando en esta revista. Publicó algo de lo que tú estás hablando, que es lo que ella llama el último hoyo negro de Gerardo Ruiz Esparza. Y precisamente de este fideicomiso del que nos hablas en este primer tramo de la carretera Puebla, bueno, Ana Lilia dice, yo he podido revisar el asunto y ha publicado esto que valdría mucho la pena que nos cuente porque lo publicó a principios de septiembre, en este mismo mes. Incluso contiene parte de tus declaraciones, lo que dice Ana Lilia en este reportaje especial. Y bueno, pues Ana Lilia, te mando un abrazo fuerte. Cuéntanos, Ana Lilia, de esto que tú llamas el último hoyo de Gerardo Ruiz Esparza, que está en sintonía con lo que aquí estamos escuchando en voz de Reyes Orona. Buenos días. Carmen, buen día para todo tu auditorio y buen día para Gabriel Reyes Orona. Mira, Carmen, comencé a hacer una investigación de las finanzas que dejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tema carretero, aeronáutica, todos los sectores. Y en esta investigación pude obtener documentos donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un periodo vacacional, el 26 de diciembre, Carmen, en plena vacación, estaba emitiendo un documento donde estaban cambiando los fideicomisos carreteros para autorizar que se formara lo que ellos llaman internamente el fideicomiso maestro. Con este nombre se identifica un fideicomiso que posteriormente, y gracias a esta autorización que se hizo desde la oficina de Gerardo Ruiz Esparza, al margen del Congreso, al margen de la Secretaría de Hacienda, se autoriza que los peajes carreteros prácticamente se estén privatizando, Carmen. Estamos hablando de las carreteras, aquellas carreteras que fueron rescatadas en lo que se llamó el Fogaproa carretero precisamente, y que bueno, se convirtieron en una considerable fuente de ingresos públicos para el país, bueno, después de que los mexicanos pagamos por esas carreteras rescatadas. Lo que se hace es crear un fideicomiso donde el peaje está quedando en manos privadas y bueno, todo un mecanismo que Gabriel Reyes Orona como experto ha explicado muy bien, pero Carmen, aquí hay varios puntos a destacar. Primero, este era un fideicomiso que se hizo silenciosamente. Yo tuve esta documentación que publicó en septiembre a primeros días de agosto y se identifica este fideicomiso maestro. La SCT reconoce que existe este fideicomiso, entrevistó a quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y él comenta que la Secretaría no le había informado de que existía este fideicomiso. Gabriel Reyes Orona explicó un punto muy importante para esta investigación periodística y que hablaba de cómo era como si se estuviera tachando la contabilidad de las finanzas públicas. Es un tema muy grave porque se crean fideicomisos que no están haciendo sino sacar el dinero de la cuenta pública y en este caso de las carreteras, que es uno de los rubros de mayor flujo monetario, y se comienza con la carretera México-Puebla, que es la segunda de mayores ingresos en el país, Carmen.
pero en la publicación, en la documentación a la que yo tuve acceso y que es todo el contrato del fideicomiso, todo lo relacionado con el fideicomiso maestro, se tiene un plan para privatizar todo el peaje carretero de las carreteras que estarán siendo administradas por el Estado aún. Ese es el tema principal, porque además del primer tramo con este fideicomiso maestro, bueno, pues estamos hablando de lo que tú llamas una suerte de privatización de facto de ese dinero, porque si se transfiere el recurso de los peajes a ese fideicomiso administrado por Monex y por Consultoría Internacional, bueno, entonces, ¿dónde queda la Secretaría de Hacienda? ¿Dónde queda el arca pública si se va a un fideicomiso pues que no puede ser privado, pero que de facto lo es, porque al final de cuentas es recurso público que sale de las manos y del escrutinio también? Por supuesto. ¿Gabriel? Por supuesto, recuerda, y lo sabe Ana Lilia, la cuenta pública solamente hace un arqueo entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Nada que no esté ahí pasa a cuenta pública. Por lo tanto, si tú sacas, como se está haciendo ahora con el fideicomiso maestro, de la ley de ingresos estos recursos, no van a pasar al presupuesto de egresos y por lo tanto jamás van a ser materia de cuenta pública. Este esquema se repite una y otra vez en el gobierno de Peña Nieto. Lo preocupante ahora es que se está truqueando la contabilidad gubernamental. Lo que ve el Congreso de la Unión de manera displicente ha sido una visión muy sesgada, muy parcial y muy poco real de las finanzas públicas. Ana Lilia Pérez, pues como siempre, gracias por estar aquí con esta aportación valiosísima en este momento de la revisión del tema. Seguiremos en contacto como siempre, Ana Lilia. Está el reportaje que se puede consultar directamente en Newsweek en español, El último hoyo negro de Gerardo Ruiz Esparza, que publicaste a principios de septiembre, fines de agosto, principios de septiembre. Y seguiremos en contacto, Ana Lilia. Un fuerte abrazo y estamos al habla. Gracias, Carmen. Un fuerte abrazo para ti, para Gabriel Reyes Orona. Igualmente, gracias a Ana Lilia Pérez con esta información que, bueno, pues lo que hace es ampliar lo que estás aquí diciendo, Gabriel Reyes Orona. Déjame hacer una pequeña pausa y regresamos en esta conversación porque, a ver, cuando se da la escena de Peña Nieto y su gabinete y la escena de Andrés Manuel y su futuro gabinete, etcétera, bueno, es miel sobre hojuelas. Es una señal, es un mensaje de que se está transitando en un camino de terciopelo o de seda y armiño, diría mi queridísimo Enrique Galván Ochoa. Bueno, la imagen que se da es que está entregándose establemente al país en materia, por lo pronto, económica, financiera. No se detuvieron en ese momento demasiado en la gran crisis que hay de derechos humanos o de violencia, que desde luego es gravísima, pero hablando de los macroelementos de la economía, de los fundamentales de la economía, bueno, ahí parecía que todo estaba en orden. Sí. Incluso esa es la expresión que se emite, me parece hasta el sentido de la escena. Es decir, estamos entregando y recibiendo no solo armónicamente, sino establemente. Entonces, bueno, a ver, o Andrés Manuel en ese momento tenía un cierto tipo de información y al pasar de las semanas tiene otro, ¿o qué? Volvemos en donde Peña Nieto está hablando de este país estable, pacífico, aquí te entrego el país en orden, en pocas palabras, y bueno, también lo que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo en aquel contexto y momento. Esto es que 20 de agosto, ¿no? Por ahí fue la reunión, la escena de los dos gabinetes, y bueno, vamos viendo y recuperando este hilo de las cosas que se van informando todos los días de manera vertiginosa, todo el tiempo estamos informando, pero de pronto hay que decir, a ver, ¿qué dijeron? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Y en qué contexto lo dijeron? En asuntos tan graves como los que aquí estamos hablando. Dejamos correr esto que es Peña y López Obrador. Dejamos un país, primero, con estabilidad política, un país donde hoy priva un clima de armonía y de paz social. Reconocemos que hay áreas o regiones del país con grados de inseguridad, en algunos donde se ha acentuado y que sigue siendo uno de los grandes retos para este y como estoy seguro lo será para el próximo gobierno, el tema de la inseguridad. En materia económica puedo afirmar que dejamos un país con estabilidad económica, con un país donde crece el empleo,
mantiene una baja tasa de inflación y donde los niveles de deuda que hoy se tiene como nación son manejables y son razonables. Pero a ustedes eso no les afecta nada. Si hay un México más fuerte, hay un México más fuerte, dice que gracias a este sexenio. Mejor que hace 6 años se encuentra hoy el país. Pues ¿Es posible tomar la rienda de este país? Sí, hay problemas, sí, es público, es notorio de que hay una crisis en el país, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad. No hay crisis política, no tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que desgraciadamente está sucediendo en Argentina. Entonces, eso también hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza y sobre todo mucha inseguridad, mucha violencia, pero hay condiciones también porque hay ánimo de esperanza en la gente, de que las cosas van a mejorar, van a cambiar y nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a responderle a la gente. ¿Pero usted ve al país mejor o igual que hace 6 años? Es que yo no quiero juzgar a nadie, yo estoy viendo para adelante, yo lo que creo es de que necesitamos unirnos todos. Bueno, pues esto fue lo que dijo a principios de septiembre en Nuevo León, cuando llegaba a Nuevo León Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dices, Gabriel Esnaola? Que el primer momento es un momento político, es un evento político en el cual, como tú sabes, en la peor de las confrontaciones los políticos sonríen y se estrechan las manos. El segundo momento es un momento en el cual, como dijimos, tarde o temprano uno llega a la caja a hacer cuentas. ¿Y qué es lo que sucede? Que el segundo momento es cuando ya dice bancarrota, crisis. Es cuando habla ya de términos que muy distintos. se sepa el punto de partida. Pero ha pasado semanas apenas. Sí, claro. ¿A qué se enfrenta Andrés Manuel López Obrador? Se enfrenta ante el proyecto o anteproyecto de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde le dicen que existen rubros de ingreso que son cuestionables. ¿Por qué? Porque dadas ciertas circunstancias pueden mermar. Pero además le dicen que del presupuesto de egresos de la Federación no tiene más margen de maniobra que entre el 1 y el 2%, que el servicio de la deuda está creciendo de manera acelerada y que la palabra estabilidad que usa Peña Nieto no es más que estancamiento, no es estabilidad. Estabilidad es cuando se da en un entorno de desarrollo, de crecimiento, no cuando las cosas están completamente paradas porque no hay actividad económica, porque la recaudación no es promotora del desarrollo económico y porque la inversión extranjera que se maneja es volátil, altamente volátil. Los 200,000 millones de pesos de compromisos no son más que promesas, basadas en contratos muy difíciles de ejecutar, sin garantía alguna, en la cual se le ha entregado a los extranjeros la capacidad de manejar los recursos naturales del país, es decir, tienen la disponibilidad de ellos, pero sin ningún compromiso, sin ninguna inversión real. El fracaso de la reforma energética está a la vista. Pemex no solamente está en una situación frágil y nuevamente de bancarrota, sino que no tiene proyectos ni las cantidades necesarias para poder reimpulsar nuevamente el proyecto petrolero nacional. Y en este contexto, Carmen, déjame hablarte de otro de los aspectos importantes de este truqueamiento, de este falseo de la contabilidad gubernamental mexicana. La Reserva de Activos Internacionales del Banco de México. ¿Qué pasó en el 94? Antes de esa fecha, Miguel Mancera y el Banco de México era muy reticente a dar la cifra de la Reserva de Activos Internacionales y lo era porque como un jugador de póker decía, mientras no sepan cuánto tengo, no saben cuánto se necesita para especular en mi contra. Luego pasamos a un esquema completamente diferente en el cual la Reserva de Activos Internacionales se volvió casi un dato obligado, periódico,
pero hemos ido pasando a una situación de opacidad de la Reserva de Activos Internacionales en la cual nos dicen y no nos dicen la verdad. Hay algo que en el mundo financiero se llama window dressing, que no es otra cosa sino aparentar. Y aparentar porque es necesario aparentar. ¿Y cómo se hace esto? Lo que hace el Banco de México es que realiza algunas inversiones que de alguna manera resultan a través de otros intermediarios que regresan nuevamente al Banco de México. Es decir, se duplican algunos activos o algunos depósitos. El caso más grave, en el caso de la Reserva de Activos Internacionales, son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Tú recordarás que a finales del 2012, antes de hacer la transición, José Antonio Meade entregó de manera discrecional y graciosa 14,000 millones de dólares, 280,000 millones de pesos, al Fondo Monetario Internacional. Y esas cantidades las tienen como activo de reserva. ¿Pero la entregó en calidad de qué? En calidad de aportación extraordinaria. ¿Y en calidad de qué? Al En Fondo calidad Monetario al Fondo Monetario Internacional. 16,000 millones. 14,000. 14,000 millones de dólares. ¿Sobre qué base? Necesitamos una línea de crédito disponible, porque después de todo el problema de Grecia y de todos los problemas que había enfrentado el Fondo Monetario Internacional, se descapitalizó. Y México dice, yo necesito garantías o alguien que diga que estoy haciendo las cosas bien, y ese sujeto se llama Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el fondo visitó a José Antonio Meade, secretario de Hacienda, y le obtuvo la cantidad de 14,000 millones de dólares de aportación extraordinaria, no recuperable para México, ¿a cambio de qué? 14. A cambio de que si necesitamos nos prestan. Ese fue el magnífico negocio que José Antonio Meade hizo a finales del 2012. Pero ¿por qué quiero referir este activo? Porque resulta que la Reserva de Activos Internacionales, el Banco de México, no es transparente de qué activos tiene esa reserva. Actualmente Pero dame un segundo. Sí. Dices, Meade hizo ese negocio, entre comillas, de decirle al Fondo Monetario Internacional, te doy esta aportación extraordinaria de 14,000 millones de dólares para que por si se me ofrece me prestes. ¿Se va a dar el caso? Le abrieron una línea de México de 80,000 Andrés Manuel dijo hace un millones. momento, recuperamos, no estamos como Argentina, pero ve que Argentina tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional. Así es. ¿Crees que estamos en esa No estamos en ese posibilidad? momento, pero cuando Meade compra por 14,000 millones de dólares una línea de crédito de 80,000, algo está mal. Y lo hizo justo antes de la entrega al siguiente gobierno. Esta línea de crédito se ha venido renovando y te habla de que están de alguna manera presentando una imagen de solidez cuando te están diciendo que además necesitan una línea muy importante del Fondo Monetario Internacional. Lo que naturalmente Que hace... podrían necesitar. Que podrían necesitar. Lo que cualquier Pero acreedor no es, prudente no es hace... comprar un seguro eso. Es comprar un seguro. Es comprar un seguro, pero a ver, eso tiene sus implicaciones. Pues tú lo dices de cierta manera, dices, por algo lo hicieron, ¿no? Ujú. Pero alguien te dirá, no, es un seguro que pudiste comprar porque estás robusto y además te das el lujo de tener un eventual préstamo de 80,000 millones de dólares por si te ofrece y esto te da una condición Nada más de que en un mayor seguro, Carmen, fuerza. cuando tú ejerces el seguro, no tienes que pagarle a la aseguradora después lo que te pagó. Esto es un préstamo, no es un seguro. Lo que da el Fondo Monetario Internacional a través de una complicada operación de compra y recompra de monedas son préstamos. Tú tienes que regresar el dinero. Sí, pues. La pregunta es si con la condición de deuda que tenemos actualmente, tenemos capacidad para tomar nuevos préstamos. Porque ya revisamos tú y yo, Carmen, que los ingresos públicos de este país están en crisis. Recordemos, el principal antes era el petróleo. Después Oye, pero a venía ver, la contribución. te tengo un segundo. Sí, Si alguien sabe de esa condición, en todo caso, sería el Fondo Monetario Internacional. por supuesto. Y entonces el Fondo Monetario Internacional, si llegara el caso que México le diga, ¿te acuerdas que te di 14,000 millones para que me garantizaras un préstamo posible de 80,000 millones de dólares? Te lo dará si tiene la garantía mínima de que le vas a pagar. Así es. Pues entonces, esa es la salvación. Esa es la garantía de que México no puede tomar un préstamo que no puede pagar. El La fondo pregunta mismo. hoy, que no nos tuvimos que hacer en los últimos 36 años, es si México requiere acudir al financiamiento internacional, ¿con qué va a pagar? Durante los 36 años del tecnocrato, tuvimos el petróleo. Hoy ya no lo tenemos. Lo hemos entregado en una reforma muy mal hecha, muy mal escrita, muy mal pensada, en la cual le hemos otorgado el control de la velocidad de la explotación y de la calidad de la explotación a empresas extranjeras. Por eso es que oímos a Andrés Manuel decir cosas como necesitamos una explotación
una explotación intensa, no sé si la palabra es pero equivalente a intensa de petróleo, porque se ha desplomado la producción petrolera y necesitamos producción petrolera urgentemente, incluso tan urgentemente que está dispuesto a mantener la reforma energética con la cual no congeniaba su opción política. Sí. Mantengamos esa reforma para buscar una explotación intensiva de petróleo para que con esa explotación intensiva y producción intensiva de petróleo podamos producir gasolina y frenemos la tendencia que hará que México un día de estos importe petróleo. Así es. Déjate tu gasolina que ya le importamos. Aquí, dice Andrés Manuel, hay que hacer algo urgente y tiene un sentido de esa naturaleza. Así es. La caída de la plataforma. Pero puede hacerse eso. Esa es la salida. Es una acción desesperada. Puede hacerse. A ver, suena una acción desesperada en función de lo que estás diciendo. Lamentablemente puede hacerse, pero no en el corto plazo. La desinversión en petróleos mexicanos ha sido por tanto tiempo y tan mal manejada ha estado la empresa que para que nuevamente recuperemos la capacidad de producción que teníamos o que necesitamos para financiar el presupuesto de egresos de la Federación, se requieren muchos años, más de 6 que tiene Andrés Manuel López Obrador. A lo que él se refiere de que tenemos problemas y los califica de graves, debemos de pensar que viene de una persona que es, o al menos debe ser, la persona más informada de la condición de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el equipo de transición, porque esta administración es responsable de informar cabal y puntualmente a Andrés Manuel López Obrador de cuál es la situación de las finanzas públicas. A ver, ahí hay un gran tema. De que se juntaron y salió la escena de los dos gabinetes, el Peña y el Terciopelo y demás, de que eso ocurrió al momento en que vivimos, es que empezó a fluir esa información directísima del equipo de Peña Nieto al equipo de Andrés Manuel, como tú dices. Es decir, el secretario de Hacienda le debe ya haber entregado o estar entregando toda la información a Carlos Ursúa, a Jesús Esquivel, a Gerardo Esquivel, a todo el equipo de los que están recibiendo eso. No hemos podido hablar con ellos últimamente. Yo tuve oportunidad de conversar con Ursúa en el contexto previo, pero me encantaría conversar con Ursúa en este preciso momento para saber qué tipo de insumos de información les están dando. ¿Tú tienes idea de qué? Mira, lo que va a suceder ahorita es que se van a dar cuenta en una primera etapa de que los recursos públicos llegan desfasados. ¿Qué quiere decir desfasados? La Ley de Ingresos de la Federación prevé la recaudación, pero esa recaudación se da a lo largo del año. Los primeros 3-4 meses del año no hay un flujo importante de ingresos públicos que permita afrontar muchos gastos. Lo que primero que se están enfrentando es en que hay una gran cantidad de pagos por hacer que no están cuadrados. Uno de los grandes problemas que Galindo Favela le deja a este país es que llegaba a fin de año sin un cierre financiero. El hecho de que no haya un cierre financiero quiere decir que no están identificados los recursos con los que se van a pagar gastos de los primeros meses. Hoy te aseguro que Carlos Ursúa y Esquivel ya tienen idea de que tienen un gap, tienen un traslape, tienen ahí un problema de que va a haber deficiente de flujo para los primeros meses del año. Uy, de entrada. Para empezar. ¿Y eso qué efectos va a traer? Tiene el efecto de que ¿cómo se cubren esos deficientes? ¿Cómo? Con deuda pública. O sea, se van a tener que endeudar. Ellos. O sea, necesariamente ellos. Ya mandaron al próximo gobierno a endeudarse sin una garantía clara, en una condición de sobreendeudamiento y algo que ellos todavía no saben, que la deuda pública no está correctamente reportada, no está correctamente registrada. Lo que dijiste al principio. Lo que dije al principio. Entonces, ¿a qué nos lleva todo? A que el problema central que ha enfrentado México en varias ocasiones cuando ha tenido crisis es una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque generalmente los tecnócratas le apuestan a resultados que no se dan y ¿cómo lo subsanan? Lo subsanan acudiendo a la deuda pública. Pero además de que vamos a tener una necesidad grave y urgente de endeudarnos en el corto plazo, no tenemos identificados los ingresos que van a pagar esa deuda pública ni las garantías que vamos a dar. Entonces tenemos algo que antes no habíamos tenido, una crisis de ingresos públicos. Por lo que decir que entregan una economía estable, sana, financiera, es una mentira enorme en la cual no tenemos que esperar años para que se desmienta. Serán semanas. ¿Y por qué semanas? Porque los pagos ya deben de hacerse. O sea,
va a comenzar a darse... Esas semanas cuando ya tenga el gobierno de Andrés Manuel. Mira, sucede que... Es 1 de diciembre, ya es nada. La discusión presupuestal es el entorno en el que se van a dar cuenta de que hay un deficiente entre los ingresos y los egresos. O bueno, a ver, demos cuenta, o sea, subrayemos la importancia de la evolución de las declaraciones de Andrés Manuel. Sí. De que dijo lo que dijo la llegada a Nuevo León, de la estabilidad, lo que oímos hace unos minutos, a lo que ahora estamos haciendo es esa evolución y diciendo, a ver, yo lo que quiero es que se sepa y que se entienda de dónde voy a arrancar. Sí. Eso no lo había dicho. Y quiere decir que entonces te está teniendo esa información que ahora está haciéndole cambiar este planteamiento que originalmente sonaba, pues oye, qué bien le está entregando el país Peña a Andrés Manuel, por lo menos en el tema de los indicadores económicos. Sí. Pero bueno, has dicho cosas tremendas. Hay quien te contradice, no directamente, sino lo hago virtual, como Vanessa Rubio, que pues forma parte del equipo de José Antonio Meade, ahora está legisladora, y en un tuit dice, el país dista mucho de estar en bancarrota, todo lo contrario, y ella habla de finanzas públicas sanas, deuda a la baja, ni siquiera habla de que tengamos una crisis de deuda, sino que va a la baja. Superávit primario, reservas históricas y fondos de estabilización al tope. Lo dice Vanessa Rubio y dejamos correr este tuit que tomamos de su cuenta. Y habrá que esperar. Lo oímos y nos cuentas. Las cifras y los hechos demuestran que hemos salido adelante ante un contexto muy, pero muy adverso. Hemos tenido por primera vez en 4 sexenios crecimiento anual positivo en cada uno de los últimos 22 trimestres. México es uno de solo 8 países en los que el PIB ha aumentado a tasa anual por más de 8 años. En menos de 6 años se han creado casi 4 millones de empleos. El desempleo llegó a un mínimo histórico de 2.9%. El número de contribuyentes que pagan impuestos es hoy 80% mayor que hace 6 años. Nunca se había incrementado la base tributaria tanto en nuestro país. ¿Qué dices, Gabriel Reyes Solona, de lo que dice Vanessa Rubio ahí en la tribuna? Es un cúmulo de mentiras tal que, repito, en pocas semanas será fácil rebatir con números muy concretos. Pero vamos uno por uno. Vamos uno por uno. Mira, habla Peña de que inflación relativamente baja. Todo el mundo sabe que la inflación no ha parado de crecer en lo que va del año. Pensar que la inflación es de menos de 2 dígitos es fácilmente controvertible. Cuando tú analizas cualquier producto o cualquier servicio y lo comparas año con año, te vas a dar cuenta que todo ha subido más de 10%. La inflación, repito, es un problema al que vamos a tener que tenerle mucho cuidado porque no ha parado de crecer. Segundo, nos dice que ha venido desarrollándose la recaudación. Bueno, si se ha venido desarrollando la recaudación, ¿por qué es que al momento de llegar la ley de ingresos no alcanzan los recursos para financiar nuevos proyectos y solamente se pueden pagar los compromisos que ya tenían adquiridos gobiernos anteriores? Nos habla además de que la tasa de interés bancaria no ha permitido a las empresas en este país financiar crecimiento. Todo el problema que tenemos nosotros es de que todas las cifras que utiliza Vanessa Rubio son fabricadas y confeccionadas desde la misma autoridad, es decir, son las cifras hacendarias. Nos dirían, por ejemplo, los empresarios que rebaten a Andrés Manuel López Obrador, yo tengo otras cifras, yo tengo otra percepción, pero resulta que no son las personas que recibieron la información directamente del equipo de transición, y el que sí la recibió califica la situación como grave. A ver, querría decir, Gabriel Reyes Solona, que el gobierno de Peña Nieto en esta fase transicional donde ya está entregando los papeles, los trastos, ¿le está contando la verdad a Andrés Manuel? Es tradición tecnocrática. ¿O le está contando lo que no le cuenta a los demás? Bueno, le está diciendo la realidad con un objetivo. A ver. El objetivo es, tú tienes que mantener las cosas como lo hemos venido manteniendo los últimos 36 años para no tener problemas. Fíjate lo que le pasó a Zedillo el día que no nos siguió la corriente. Así que el juego que juegan los tecnócratas es generar apariencias que obligan al que recibe a mantenerlas o a enfrentar la realidad.
Es la pregunta que va a tener Andrés Manuel López Obrador. ¿Va a decirnos a los mexicanos cuáles son las condiciones en que realmente se le entregó la economía? ¿O va a aplaudir el discurso de Vanessa Rubio, que echa campanas al vuelo cuando en la calle no vemos crecimiento, cuando en la calle no vemos empleados reales, cuando en la calle no vemos financiamiento bancario, cuando en la calle vemos un tipo de cambio sospechoso cuando menos? A ver, gran tema. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel en esa parte? Lo sabremos. Si va a ser explícito respecto a los grandes asuntos que aquí se han planteado en la medida en que va recibiendo estas informaciones, o va a guardar cautela porque también está este gran asunto, la percepción, que acaba siendo un valor económico. Así es. La manera de proyectar la imagen de estabilidad de un país cuenta a la hora de que los inversionistas deciden tal o cual cosa. Eso ha sido la historia de la humanidad en los últimos tiempos. De tal manera que tú dices, bueno, pues es parte del juego tecnocrático. Parte del juego tecnocrático es decir, bueno, crear una circunstancia donde, entre otras cosas, parezca que estamos bien. Sería deseable que estuviéramos bien, pero es muy importante que parezca que estamos bien para que los inversionistas que tienen que venir a invertir en la industria petrolera, que es urgente que inviertan, tal como lo hemos platicado aquí y que manda esa señal Andrés Manuel, si se desea, se necesita, es urgente que efectivamente haya dinero. Si no lo hay público, que lo haya privado para asuntos cruciales como reactivar y rescatar, es la palabra, a Pemex, sí, y frenar la tendencia que hará que México, si no se frena, algún día de estos pronto tenga que comprar petróleo, ya olvidemos de la gasolina y más. Sí. Bueno, si todo eso es así, qué delicada decisión de Andrés Manuel de qué va a decir y cómo lo va a decir, porque los mercados y los inversionistas y estos factores que sí te pueden desequilibrar a una nación, como le ha pasado a muchas naciones, sí, cuando algo así ocurre. Dirían algunos, ¿no? Como el famoso chiste del camello. Si quieres vender al camello, no puedes hablar mal del camello. Así es. A ver, ¿qué tiene que hacer Andrés Manuel, según tú? Aquí hay que recordar, yo escuchando a Vanessa Rubio, recordé mucho el diagnóstico que hacía Porfirio Díaz cuando en 1909... ¿Qué cosa? ¿Te recordó a Porfirio Díaz? Sí, me recordó a Porfirio Díaz, porque si tú ves las cifras que entregaba Porfirio Díaz, se parece mucho al diagnóstico de Vanessa Rubio en un país hundido en la pobreza, en un país incapaz de pagar su deuda pública, en un país con infraestructura que trataba de vender un México que no existía. Me recuerda por eso Vanessa Rubio mucho aquella versión de 1909 de Porfirio Díaz de lo que era México. Alimantur. Y claro, Alimantur, que hoy en día es Videgaray. ¿Por qué hago esta referencia? Porque mira, sin duda alguna, desde 1982, que los tecnócratas arrebataron el poder a los políticos, hemos traído un boquete que no hemos cerrado, que no hemos pagado, que no hemos terminado. ¿La debacle petrolera? La debacle petrolera y el mal manejo del mercado cambiario que nos llevó a una expropiación bancaria y a un manejo ruinoso del tipo de cambio a través de un control de cambios. Este boquete que lo hemos venido arrastrando los últimos 36 años, solamente lo hemos venido adornando, lo hemos venido haciendo pensar a todo el mundo que hemos salido de ese socavón que tenemos desde 1982. ¿Socavón dijiste? Socavón financiero que cada administración de tecnócrata le entrega a su sucesor diciéndole, mira, aquí te encargo este socavón, esta deuda pública gigantesca, que tú recordarás ha sido milenaria, pero en esos 36 años, claramente mantenida, y lo que hace cada tecnócrata que le entrega a otro tecnócrata, llegan a un acuerdo, a un pacto en el cual simplemente es seguir con el camello. Seguirle dando vueltas a la deuda pública, manteniéndola como eterna, de forma que la única manera en la que el socavón no te arrastra, no te atrae, es financiándolo. Entonces tenemos 36 años financiando un problema estructural que no hemos acabado de arreglar. Andrés Manuel López Obrador va a tener la disyuntiva de decir, bueno, reconocer que realmente los tecnócratas no tuvieron ese desarrollo, Bueno, lo ha dicho, él mismo ha usado la expresión de porfirismo, sí, o sea, se ha remitido al tema del porfiriato, hace un análisis parecido a lo que tú estás planteando aquí, ha hablado de los últimos 30 años y la tecnocracia, o sea, eso cuando dice quiero que quede clara el punto de partida en el que estamos, se está refiriendo justo a eso. La palabra bancarrota es producto de esta confrontación de modelos y de visiones.
sobre todo de cómo administrar un país. Lo que va a tener que hacer es tomar una decisión en la cual, sin comprometer la credibilidad y la confiabilidad de un gobierno mexicano o de un país para afrontar sus compromisos, revele de manera más clara, precisa y transparente cuál es la verdadera situación del país y cómo esta situación de financiar los fracasos a través de deuda pública no es lo que debemos hacer los mexicanos si queremos crecer. Por una razón muy sencilla, Carmen. Tú me dirás, oye, pero los tecnócratas mal que bien durante 36 años nos tuvieron aquí con la imagen de que éramos un país con posibilidades. Sin embargo, la variable de ajuste siempre ha sido la gente. La variable de ajuste nunca han sido las utilidades de los bancos. La variable de los ajustes nunca ha sido lo que se le paga a los acreedores internacionales. La variable de ajuste siempre ha sido el nivel de vida de los mexicanos. ¿Cómo anda en ese sentido? Entonces, aquí tiene que haber una revisión muy profunda de cómo esos 36 años de tecnócratas le han fallado a los mexicanos, de cómo realmente lo único que han hecho es encontrar la forma de transferir a centros de control del exterior el uso y el manejo de los recursos naturales, el uso de la banca, cómo todos los grandes negocios de este país dejaron de ser de mexicanos y pasaron a ser parte de corporaciones extranjeras. Ese es el propósito de organismos como la OCDE. ¿Por qué la OCDE sale a hacer declaraciones ahorita? Porque resulta que los tecnócratas han comprado el aplauso del Fondo Monetario, del BID, de la OCDE, a través de algo que se llama cuotas y comisiones. Comisiones. En el presupuesto de egresos de la Federación, una de las cosas que están ocultas es que México es un patrocinador feroz de comisiones y de comités en la OCDE. Con lo cual la OCDE se va financiando. Entonces, ¿a qué viene Gurría año con año? A ver que sus cuotas de comités y comisiones se paguen. Y si se pagan, aplaude. ¿Por qué va a hacer ahorita declaraciones en contra o opinando de manera fuerte en contra de México? Para asegurar sus cuotas. Lo mismo sucede en el Fondo Monetario Internacional, lo mismo sucede Por eso aplauden a los tecnócratas. Compran empresas le contratan asesorías y consultorías a revistas y grupos financieros que nadie conoce, salvo cuando le dan un premio al secretario de Hacienda. Entonces, hay que abandonar esta idea de seguir comprando el prestigio internacional de nuestros secretarios de Hacienda a través del presupuesto de egresos de la Federación. Lo que tiene que hacerse es con resultados. Y los resultados no son a los mercados. Los resultados deben ser a la población. El pueblo de México va a tener la oportunidad de que se replantee el modelo económico. Un modelo en el cual la idea es no ver qué tan rápido y qué tan eficientes somos para entregarle a terceros los recursos naturales, como es el caso, pues, no solo del petróleo, sino el manejo de la electricidad, el manejo del gas, para que esto se traduzca en beneficio de los mexicanos. Repito, no existe un resultado tangible de las reformas. Si tú revisas una a una de las reformas, no hay un resultado tangible en esta administración. Y no solo eso, se ha percibido en tribunales que todas estas reformas tienen un grave problema de retroactividad, un grave problema de derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque las impusieron como si México se hubiera inventado en el 2012. Desconocieron derechos adquiridos por todos lados, que ha hecho que las reformas se estanquen en tribunales. ¿Por qué? Porque trataron de desconocer derechos adquiridos. Entonces, curiosamente, va a ser la Corte la que va a tener la última palabra en dictaminar estas reformas. Y déjame decirte que todos los asuntos que hay en materia de deuda pública, que hay varios asuntos ya en tribunales, todos está pidiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sean atraídos por la Corte. ¿Qué tipo de cosas están en tribunales de deuda pública? Registro. A ver. El registro de deuda pública. Hay acreedores que dicen, oye, a mí dame mi sellito. O sea, proveedores. Tú dices, lo que no está registrado en deuda pública son varias cosas, pero dijiste proveedores. Yo, proveedor del gobierno de la República, digo, oye, ¿dónde está dónde está lo que me debes? ¿En dónde lo apuntaste? Y tú, gobierno federal. Y entonces tú dices, como no se está registrando en la libreta de la deuda, hay litigios de gente, fundamentalmente proveedores, para que se registre su deuda como deuda. Así es. ¿Y qué tipo de quién tiene ese tipo de litigios? Sucede lo siguiente, Carmen. Mira, para controlar esto, inventaron en la Secretaría de Hacienda un sellito.
Si tú no tienes un sellito en tu contrato de deuda registrada, no se paga. México dejó de pagar muchísima deuda en los 40s, diciendo, mira, como hay una guerra, y yo pienso que pudo haber caído en manos del extranjero, todos los que no vengan por un sellito no les voy a pagar. Y se dejaron de pagar fortunas por gente que no vino por un sellito. Hoy en México está pasando lo mismo. Solamente tiene sellito la deuda extranjera, o sea, la deuda contratada en el exterior o la deuda de la banca de desarrollo. Entonces, tú recordarás que hace 3 o 4 años, Petróleos Mexicanos le pidió prestado a Nacional Financiera, a Banobras y algún otro banco de desarrollo, le pidió prestado para pagarle a proveedores. Entonces, se hizo el cuestionamiento. Sí. Oye, ¿cómo el gobierno le puede pedir prestado al gobierno, ¿Cómo el gobierno le puede pedir prestado al gobierno para pagar proveedores? Si la Constitución es muy clara. La Constitución dice que solamente se puede contratar deuda pública para realizar obras que incrementen los ingresos públicos, para regulación monetaria o para operaciones de recanje de deuda pública. Y entonces el gobierno se encontró en un dilema. ¿Cómo le voy a pedir prestado a un banco que se genera deuda pública para pagar proveedores? Pues resulta que, dijo el gobierno, es que los proveedores son deuda pública y por lo tanto estoy haciendo un canje de deuda, estoy haciendo una reestructura de deuda pública. Pero entonces, y le prestaron una fortuna a Pemex con ese argumento. Pero luego resulta que dijeron los proveedores, entonces yo soy deuda pública. Entonces, ¿por qué no me registras? Y tú, Hacienda, eres el encargado de darle seguimiento a que en el presupuesto de egresos de la Federación se me pague. ¿Y hay muchos litigios de ese tipo? No, digo, yo no puedo llevar el control. Pero sabes. Sí sé de varios asuntos, pero lo particularmente grave es que uno de los abogados de Petróleos Mexicanos ya dijo, y se lo dijo ya a varias personas, que hay una decisión pública para que la Corte diga que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene que registrar esta deuda. Es decir, que no se debe lo que se debe. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo resuelvan esos litigios? Bueno, primero la Corte va a traer los juicios en materia de deuda pública y hay planteamientos tan graves como explícame por qué el secretario de Hacienda no ha emitido el reglamento, o sea, no han emitido las disposiciones reglamentarias de la Ley de Deuda Pública. Bueno, pero eso lleva décadas, o sea, dirán, bueno... Lleva décadas, pero los juicios son de hoy. Y la atracción que está haciendo la Corte es de hoy. La Corte puede indicar... No sé qué puede decir la Corte cuando la ley es dice... un enigma siempre la Corte, pero en este caso podría ser que dentro de la resolución que haya está la posibilidad de que diga la Corte efectivamente no es deuda pública la condición de proveedor o no. Uh-huh. Y además, aprovechando el viaje, háganse un reglamento. ¿Podría ser? Este tema que digo, tú te podrás dar cuenta que es tan grave, va a terminar decidiéndose en la Corte. No se va a decidir en el Congreso de la Unión, que en algún momento debió haber dicho, oye, basta de que la información no sea confiable. Se va a acabar resolviendo en la Corte qué es deuda pública y qué no es deuda pública, y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la capacidad de decir qué sí registra y qué no registra, y de por qué no ha sacado un reglamento de la Ley Federal de Deuda Pública, que es un asunto, como te digo, y revisando la historia uno se puede dar cuenta que México se entiende a través de su deuda pública, es un asunto de la naturaleza toral, ¿no? Sin duda. Pues Gabriel Reyes Solón, hemos tenido una charla muy larga, pero te la aprecio mucho porque has dejado aquí varios elementos de enorme preocupación al final de cuentas, porque lo que dejas aquí es un mapa de cosas muy inquietante que, acorde a lo que te estamos escuchando y has dicho, podría tener un momento crítico en pocas semanas a la hora de que empiece, bueno, no empiece, a la hora de que se cumplan plazos de pago de compromisos de deuda, básicamente. ¿Cuáles son? Un poco antes que eso, Carmen. Va a ser ahora que la Cámara de Diputados discuta el presupuesto de egresos de la Federación. En ese punto va a ser. En ese momento se va a ver cómo falta dinero, cómo los fondos que ha creado el gobierno federal en la Ley de Ingresos, estos llamados fondos de estabilización, son mecanismos a través de los cuales también va financiando y haciendo creer que existe dinero que solamente es contable. Estos fondos de estabilización no tienen el dinero real. Si tú me preguntas dónde están los fondos de pensiones de Pemex, te voy a decir, el gobierno se los gastó. Si tú me vas a decir dónde están los fondos de pensiones del Seguro Social, el gobierno se los gastó. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Cómo? A través de muchas operaciones, el gobierno federal hace que estos fondos adquieran bonos gubernamentales.
Bueno, a ver. Y entonces lo que hay es Te una diría deuda del gobierno. A ver, te diría alguien, no se los gastó, los invirtió. Sí, nada más que Sí, eso es. el momento es, yo tomo el dinero de los fondos de los trabajadores y Para entonces, financiar carreteras, proyectos, comprar... Bueno, a ver, aquí hay aeropuertos. Aquí hay aeropuertos, pues sí, aeropuertos, sí. ¿no? Pero a ver, aquí hay un tema importantísimo. Ese dinero, las Afores, ¿no? Sí. Las Afores, bueno, teóricamente el diseño de las Afores y demás es para que sean un gran músculo financiero que permita eso, financiar el desarrollo. Pero yo no tengo idea qué tanto está financiando el desarrollo, el dinero de los trabajadores, o qué tanto dinero del ahorro de los trabajadores está en instrumentos financieros. Mira, Carmen, ese es uno de los más grandes fracasos de estos tecnócratas. El sistema de las Afores era para que el gobierno dejara de estar siendo obligado o gastando el dinero público en el pago de las pensiones. Es un esquema diseñado para que desde esquemas y modelos privados, cada quien fuera financiando su pensión y su retiro. El esquema fue construido para quitarle esa carga al gobierno y pasarla a esquemas de mercado. El tener valores gubernamentales o esquemas o instrumentos del gobierno en las Afores es el reconocimiento del fracaso de ese modelo, porque nuevamente es el gobierno el que con recursos públicos va a acabar pagando las pensiones. Usar el dinero de las pensiones para financiar el desarrollo del gobierno o el desarrollo de las actividades públicas es dar marcha atrás en el esquema, en el modelo, pero con un grave problema. Un agravante. Estos fondos no están financiando el desarrollo. Estos fondos están financiando el gasto corriente. Lo que pasó con Petróleos Mexicanos, o sea, hay una cosa que se llama el FICOLABI, el FOLAPE, son muchos fondos de muchas instancias gubernamentales que el gobierno le encajó valores gubernamentales y se llevó el dinero para gastarlo en gasto corriente, para llegar a la próxima administración y que el próximo se encargara de pelotearlo al próximo. Y entonces lo que está sucediendo es que estamos atiborrados de instrumentos gubernamentales que hacen que la deuda pública haga que todos los gastos se tengan que pagar por el gobierno. Entonces, el gasto público está siendo financiado por fuentes de ingresos que no deben de destinarse para esos propósitos. Gabriel Reyes Solana, nos vamos. Hacemos una pequeña pausa y te propongo regresar. Claro. Pues, ¿qué te parece si haces un ejercicio de síntesis para que entonces tú mismo plantees el qué hacer? Sí. En este contexto, con un gobierno que ha sido un gobierno crítico del modelo que has descrito, Sí. Un gobierno como el de Andrés Manuel, que ha sido, bueno, severamente crítico precisamente sobre el tema de la tecnocracia, todo lo que ya sabemos. Bueno, el caso es que ya será gobierno y tendrá que tomar decisiones y tiene el carro andando. Después de la pausa, entramos en la parte final y te escuchamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Hablando de qué debería ser López Obrador, el gobierno que viene, el Congreso que viene, el país que somos y el país que viene frente a todo lo que has dicho en este momento. Nos despedimos. ¿Qué me dices? El qué hacer. La confrontación de estos dos modelos solamente te ofrece dos caminos. La simulación, que es lo que han venido haciendo los tecnócratas. Dame un segundo, perdón. La confrontación de estos dos modelos. El modelo 1 es el tecnocrático. El modelo 2, ¿cómo se llama? Es el modelo que adoptará López Obrador, que podrá ser bien un híbrido de lo que hemos traído los mexicanos o de aquel que resulte de sus convicciones. En eso nos parecemos mucho a 1920, cuando después de la revolución y después de los acomodos y el inicio de la creación de las instituciones, en 1920 partimos prácticamente de cero y se comenzaron a desarrollar personas, ideas, conceptos e instrumentos que nos llevaron hasta ese nuevo México que salió de la revolución, que no se parece al México del porfiriato, ¿sí? Entonces, este nuevo México, esta disyuntiva que tiene Andrés Manuel López Obrador va a ser entre seguir simulando como se ha hecho desde 1982 o bien adoptar un modelo de la transparencia, un modelo en el cual sea la credibilidad ganada por la confiabilidad de lo que dices. En este sentido, mucha gente le dio temor y
pánico el hecho de que se hablara de bancarrota, porque entonces, ¿qué van a decir los mercados? ¿Qué van a decir la gente que los fondos, toda la gente que nos da financiamiento? Pues mira, hay dos formas de verlo. Una, que también es necesario mantener prudencia y discreción en esos temas, pero también el hecho de que la gente reconoce la transparencia, reconoce que te vuelvas honesto y confiable, y que lo que dices es lo que es, porque todo mundo ha jugado estos 36 años a medirle al tecnócrata sus mentiras y prestarle hasta donde las mentiras dan, haciendo toda una apariencia que hemos vivido, una burbuja que hemos vivido estos 36 años. Como comentábamos en el corte, Carmen, lo que tiene que hacer López Obrador el 1 de diciembre es hacer la revisión y el diagnóstico del país que le entregan. E iniciar una tradición que en México aún no tenemos, que es darle a la cara a la gente y decirle: este es el Estado de la Unión. No, claro que tenemos, es el informe de gobierno cada año. Eso alguna vez se supone que era para eso, ¿no? Eso de alguna manera. Se supone que es para eso. Sin embargo, el problema es la obligación legal. El informe existe. presidencial hablaba de lo que había sucedido en el ejercicio, el año, ¿no? Se hablaba de qué hice en este año con el dinero de los mexicanos. No, este va a ser un Estado de la Unión, va a ser un diagnóstico real, o debe ser un diagnóstico real, de qué es México hoy. Entonces, en este modelo... Eso tendría que ser el 1 de diciembre. Tendría que ser el 1 de diciembre. Que esa es la fecha clave, y ahí es en donde veremos exactamente cómo le plantea a los mexicanos el país que recibe en todos los temas. Y crucial, sin duda. Por eso el gran asunto es en qué tono lo va a decir, bajo qué lógica lo va a decir, con qué cautela lo va a decir, en función de los mercados y de todo lo que acabas de decir, que esto es muy nerviosos, ¿no? Bueno, todo eso es lo que hoy debe estar cruzando por la cabeza de Andrés Manuel. Tenemos dos procesos muy importantes que revisar y estar muy pendientes de ellos. El primero de ellos es la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, porque es ahí donde los pesos reales existen. No la recaudación fantasiosa que ve Vanessa Rubio, sino la recaudación real, constante y sonante en caja, que se puede gastar. Ahí vamos a ver un primer México. Segunda etapa va a ser esta etapa previa, que todos los acreedores internacionales, que los fondos de inversión, que los banqueros, que los actores reales del poder van a tener con Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente. Porque todo mundo tiene un objetivo muy claro, y es cómo van a cobrar. Y ese cómo van a cobrar va a ser un ejercicio que Andrés Manuel López Obrador va a tener a partir de esta declaración que ha hecho de la bancarrota, donde todo mundo va a venir a formarse, a saber qué situación tiene él frente a este nuevo gobierno. ¿Y cuál es la capacidad de pago de ese gobierno? Así es. ¿Y cómo se va a distribuir? Porque hay dinero, pero a lo mejor no hay para todos. Y lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy es que para quienes no hay, es para los proveedores nacionales. Para quienes no hay dinero, es para quienes trabajan con Pemex, para quienes trabajan con la Comisión Federal de Electricidad, para los que trabajan con la Conagua. Este gobierno es un gobierno deudor de mexicanos, no es un deudor de acreedores internacionales. La variable de ajuste, lo que ha financiado esta fantasía, esta apariencia de un gobierno estable, es que no le pagan a nadie, y quienes me escuchan lo saben. ¿A nadie? ¿De aquí? Mira, No, bueno, a ver... Vamos a ver que lo que han venido haciendo es pagando sueldos y nóminas, reduciendo y recortando prestaciones, buscando mecanismos para diferir, pero la gran empresa mexicana, las constructoras, todo lo que mueve realmente la economía del país, lo que es el aparato productivo, tiene algún crédito en contra del gobierno. Y eso es lo que ha mantenido al país estancado. Por eso el país no crece, por eso el país no hay inversión. Porque lo que tenemos es una situación en la que el sector productivo ha venido financiando al gobierno a través de proveeduría y contratismo. Para cerrar, Gabriel, las decisiones que se están tomando en este momento de austeridad, en todos los sentidos, lo que se ha anunciado, ¿va a impactar? ¿O es me refiero en términos numéricos, me refiero, o sea, más allá de lo que la gente pueda pensar, que le puede parecer muy bien que no se gaste superfluamente, que no haya turismo legislativo, que no se invite a toda la parentela a viajar por el mundo, como sucedió en este sexenio de manera muy impresionante. Bueno, más allá del efecto que causa ser un gobierno mesurado respecto a esos temas, en el presupuesto, en el dinero público, ¿será importante? Es muy escasa la significación de los ahorros propuestos frente al tamaño del problema. Realmente estamos hablando de una crisis de ingresos públicos
que no se va a satisfacer recortando gastos de esta naturaleza. Es cierto que ellos son inaceptables, son inadmisibles y no deben de continuar, pero la solución del gasto público no está en estos recortes. No cruza por ahí, por No la cruza dimensión por ahí. del tema. Pues Gabriel Reyes Orona, te agradezco mucho tu presencia aquí, Muchas esta larga gracias, Carmen. entrevista. Un Ojalá que saludo hubiera al sido auditorio. debate, pero te emplazamos a un debate posible. Sí, creo que será muy importante poder contrastar con alguien que tenga el expertise, el conocimiento, la mirada del asunto. Bueno, vamos viendo la cuestión, lo hicimos de manera virtual, digamos, con esta recuperación de algunos momentos. Y la realidad me debatirá. Si La no tengo realidad- razón, en una semana nos daremos cuenta. ¿Cuántos son unas semanas? ¿Un mes? Yo calculo que para fines de noviembre. ¿Estás de acuerdo que deseamos fervientemente que te equivoques? Claro. Deseamos fervientemente que me equivoque, pero hay que ser realistas. Para poder solucionar un problema, hay que estar muy claro que existe. ¿Y cómo se va a manifestar ese punto de crisis inicial? Cuando el presupuesto de egreso de la Federación genere un conflicto de naturaleza severa en la Cámara de Diputados. Cuando vemos que ¿Qué no... va a pasar? A ver, descríbeme la escena que te estás imaginando. La escena que yo me imagino es que programas y proyectos sociales van a sacrificarse de manera radical, que vamos a ver un servicio de deuda pública monumental y que vamos a ver este manejo del déficit tramposo que ha venido haciendo el gobierno federal descubierto. Vamos a ver que lo que deja de pagar el gobierno es más, este déficit, es más de lo que ha venido reconociendo en los últimos 36 años. Pues estaremos en contacto, si me lo permites, en estos próximos días, supuesto. porque desde luego es un tema fundamental lo que se ha planteado aquí. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Carmen. Gracias Saludo a al ti. auditorio. Gracias, Gabriel Reyes Orona, en este espacio de Noticias en Vivo. Hacemos una brevísima pausa, entramos en otros temas. Rápidamente le quiero contar de otros asuntos.